¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarles. Tenemos información económica lista para contarles y vamos a hacerlo a continuación. Como siempre, presentamos titulares, resumimos nuestros temas. Trabajadores de la industria azucarera argentina, uno de los motores productivos del noroeste de este país, denuncian cierre de empresas, quita de derechos y ola de despidos injustificados. Revisamos la situación con nuestra corresponsal Sabrina Roth. Temer, presidente ilegítimo de Brasil, se irá tal cual llegó. Toma nuevas decisiones a favor del gran capital, específicamente 3 sectores: agro, petróleo y minería, mientras organizaciones sociales y sindicales se articulan para poner fin a la crisis que ha generado esta gestión gubernamental ilegítima devenida de un golpe parlamentario. Hasta ahora nadie se queda de brazos cruzados ante esa política comercial agresiva de Donald Trump. China, cautelosa y en un tono más positivo, más conciliador, dice que está dispuesta a cooperar, incluso a aumentar importaciones. Rusia quiere llevar a Estados Unidos a la Organización Mundial del Comercio, aquí sí hay más litigio, y la Unión Europea habla de aranceles de reequilibrio. Le contamos en nuestro segmento 360. Y analizamos en nuestro expediente, Malasia dijo no al Fondo Monetario Internacional y optó por hacer las cosas de su manera. ¿Cómo y en qué sentido? Eso lo vamos a presentar en la última parte de nuestro impacto económico. Vistos los títulos informativos, comencemos a desarrollar. Industria azucarera es uno de los ejes productivos centrales de las provincias del noroeste de la Argentina. Su impacto se proyecta sobre el conjunto de las poblaciones que rodean los llamados ingenios, cuya vida económica está estrechamente ligada a la suerte de esta actividad. Sin embargo, los trabajadores denuncian cierre sistemático de empresas, despidos y quita de derechos. El ingenio San Isidro, según un informe elaborado por la Central de Trabajadores de la Argentina, es una de las industrias que más empleo genera en la provincia de Salta y es el pulmón de la economía de la zona. Sin embargo, hace 4 meses la multinacional Gloria cerró sus puertas y dejó sin su fuente de trabajo a 760 personas en forma directa y a otras 2.000 en forma indirecta. Los trabajadores fuimos pacientes, indudable la voluntad y la vocación de diálogo que tuvimos no tan solo con el gobierno de la provincia, sino con el gobierno nacional, con el poder legislativo provincial, con los empresarios para buscar la mejor alternativa en veras de la solución a este conflicto, ¿no? Pero bueno, no ha sido así de la otra parte. Desde el gremio aseguran que el cierre de la fábrica no es por problemas de rentabilidad, sino porque los empresarios quisieron socavar los derechos de los trabajadores y se encontraron con la resistencia de la organización. Cerrar la fábrica y dejar una región prácticamente devastada, ¿no? Porque ya se está sintiendo, en la economía del departamento se está sintiendo ya la ausencia, ¿no? de la fábrica. Ya pasó en la época del 90 y no está bueno porque se destruye la familia, porque los padres tienen que emigrar a otros lados para trabajar y bueno, uno siempre tiene la esperanza de que esto vuelva a funcionar. Otro de los ingenios en conflicto es el Tabacal. En enero, 181 trabajadores fueron despedidos. La estrategia contra los dirigentes sindicales azucareros de toda la región es la misma, la criminalización de la protesta. La cantidad de denuncias que tenemos de estas patronales, en las cuales si no te doblegan, te tratan de poner como el malo de la película, te tratan de criminalizar la lucha y obviamente, ¿por qué no llevarte preso? En Jujuy, los obreros azucareros también están en alerta. El grupo colombiano que compró el ingenio La Esperanza amenaza con no reconocer la antigüedad de los trabajadores y en Ledesma siguen peleando por 31 reincorporaciones. Sabrina Roth, Telesur, desde la provincia de Jujuy, Argentina. Y ahora le contamos que rumbo a su despedida, Michel Temer, presidente ilegítimo de Brasil, anuncia créditos millonarios al agro, más licitaciones petroleras y una reforma minera. Todo
lo cual indica que seguirá favoreciendo al capital concentrado. Entre los anuncios, Temer aprobó créditos para los grandes sectores agropecuarios por 50.834 millones de dólares que serán ofrecidos por la banca pública con intereses preferenciales que varían entre el 6 y el 7.5%. Asimismo, el presidente no electo continúa la venta del petróleo a las grandes transnacionales, un total de 16 compañías, incluidas Chevron, BP, Royal Dutch Shell y ExxonMobil, entre otras. Competirán por más participaciones en la rica región del Presal de Brasil, a cambio de unos 832 millones de dólares para el gobierno. Mientras, Schlumberger y Halliburton alistan ofertas para un acuerdo de producción compartida con Petrobras para perforar nuevos pozos en el área, localizada en el estado costero del Río Grande do Norte, en el norte de Brasil. Pero esto no se queda solo aquí. Temer también anunció que planea emitir un decreto para reestructurar la normativa minera y así poder acelerar permisos de explotación de al menos unas 20.000 áreas, sin pasar nada más y nada menos que por el Congreso de la República. Todo esto para favorecer a los inversores privados, mientras los sectores menos favorecidos, trabajadores, movimientos sociales y camioneros, se mantienen en pie de lucha en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno de facto, que al despedirse parece estar rematando todo lo que tiene a su alcance. Hablamos de otro asunto que nos lleva a Chile. Grupos ambientalistas rechazan la construcción del megaproyecto minero y portuario Dominga. ¿Qué está ocurriendo? El portavoz de la organización ambiental Chao Pescado, el proyecto Dominga es de alto impacto negativo, así lo dice, no es sustentable ni sostenible y generará un efecto irreversible en una zona llamada La Higuera, muy sensible por su biodiversidad. Tiene una gran cantidad de especies protegidas en peligro de extinción, como gato de mar, el petrel buceador, 80% de la población de pingüinos de Humboldt del planeta. La canadiense Frontera Energy anunció el cierre temporal de operaciones en la región de Loreto, en Perú, tras la identificación de unas manchas oleosas en el río Pastaza. Petroperú habría notificado a la referida canadiense de una afectación de fuerza mayor en un tramo del oleoducto norperuano a causa de esas manchas oleosas. Movimientos sociales e indígenas de la zona están denunciando que esto es consecuencia del derrame petrolero del oleoducto y nada tiene que ver, como pretenden hacer ver medios y compañías mineras, con la crecida del río. Quienes le han contaminado, dicen los movimientos sociales, quienes han provocado esa crecida son precisamente estas empresas transnacionales, han paralizado todas las actividades productivas, han afectado la vida cotidiana de las comunidades indígenas aledañas, quienes justamente han llevado a Lima sus demandas. Hablamos de petróleo. Estados Unidos incrementó considerablemente sus reservas petroleras en 2.1 millones de barriles hasta los 436,6 millones de barriles, según informó el Departamento de Energía y según se lee en este titular que estamos mostrando. Esto contrario a la baja de 1.300.000 barriles que habían pronosticado analistas del sector. Y que no se nos escape. Miremos referentes internacionales. Brent cotiza exactamente en $75,76 por barril. Ha tenido una pérdida de 0,09%. En el caso del Texas Intermedio, ha perdido 0,03% apenas y ha operado en las últimas horas en $65,08 por tonel. Y la cesta OPEP en $73,05 por barril, la subida ha sido de 26 centavos. Los dos primeros referentes con pérdida de un poquito de casi 0,10% en promedio y en el caso de la OPEP una subida de 26 centavos. Vayamos a la pausa, a la vuelta hablamos de guerra comercial. Nadie en el mundo, absolutamente nadie, se queda de brazos cruzados ante la política agresiva y guerrerista de Donald Trump en este sentido. Hablamos de las posturas de China, de Rusia y también de la Unión Europea. Ya venimos.
Walmart Inc. ha vendido una participación del 80% en sus operaciones en Brasil a la firma de capital privada estadounidense Advent International, el minorista más grande del mundo. Advent International ha estado buscando impulsar su negocio en el extranjero, retirándose de los mercados de menor crecimiento e invirtiendo en lugares como China e India. Walmart no reveló el valor de la transacción, pero dijo que registraría un cargo no monetario de aproximadamente 4.500 millones de dólares. La aerolínea estatal Air China restablecerá este miércoles sus vuelos a la capital de Corea del Norte, estando ya disponible en su página web 3 servicios semanales entre Beijing y Pyongyang los días lunes, miércoles y viernes por la tarde. Air China decidió suspender los vuelos a la capital norcoreana en noviembre de 2017 de forma indefinida. Esta suspensión, que justificaron en la escasa demanda de viajeros, se produjo en un momento de tensiones entre ambos países. A ver, otros datos económicos que presentamos a esta hora. El gobierno chino insiste en su disposición para aliviar tensiones comerciales con Estados Unidos. Su ministro de Comercio dice que incluso podrían aumentar las importaciones desde Estados Unidos y desde cualquier otro país que sea necesario para atender demandas del pueblo y advierte sobre el impacto de la guerra comercial. Escuchemos entonces al portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng. La posición de China es consistente y clara. No queremos una escalada de fricciones comerciales con Estados Unidos. Para implementar el consenso alcanzado en Washington, las delegaciones económicas y comerciales de China y Estados Unidos tuvieron discusiones francas y profundas el 2 y 3 de junio y había hecho progresos positivos y concretos en varios campos. China está dispuesta a expandir las importaciones desde los Estados Unidos bajo la premisa de encontrarse a mitad de camino. Abrir y expandir las importaciones es la estrategia establecida de China. China está dispuesta a aumentar las importaciones de todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, para satisfacer las demandas del pueblo chino, vidas y desarrollo económico de alta calidad. Ciertamente hay una advertencia, pero también no se puede negar que hay un tono positivo, conciliador, no así desde Estados Unidos. Rusia tampoco se queda de brazos cruzados, se pronuncia y anuncia que considera llevar a Estados Unidos a la Organización Mundial del Comercio por estos aranceles que ha aplicado al acero y al aluminio. Aquí sí hay un tono menos conciliador. En una entrevista ofrecida a medios locales, autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación Rusa fueron muy claros al decir que analizan la posibilidad de enjuiciar a Estados Unidos ante el tribunal de la OMC por considerar que las tarifas impuestas por la administración Trump no corresponden o nada tienen que ver con las reglas del comercio mundial y atentan contra los intereses de Moscú. Tampoco la Unión Europea permanece indiferente. El vicepresidente de la Comisión Europea dijo que comenzarán a aplicar aranceles de reequilibrio en respuesta a Washington. ¿En qué consiste esto? Oigamos. Hoy el Colegio de Comisionados respaldó la decisión de imponer aranceles adicionales en la lista completa de los productos estadounidenses notificados a la Organización Mundial del Comercio, como parte de la respuesta de la Unión Europea a los aranceles de Estados Unidos sobre productos de acero y aluminio. Tras la decisión de hoy de aplicar aranceles adicionales a importaciones seleccionadas de los Estados Unidos, la Comisión espera concluir el procedimiento pertinente en coordinación con los Estados miembros antes de finales de junio, de modo que los nuevos aranceles comiencen a aplicarse en junio. Y es sabido que México también respondió en represalia a esta decisión de Trump de aplicar aranceles a importaciones de metales provenientes de México y otros países. Y esa decisión de Enrique Peña Nieto está repercutiendo en las últimas horas sobre las renegociaciones del TLCAN que están estancadas y en peligro, por lo que recientemente dijo Larry Kudlow, recuerden, portavoz de la Secretaría de Comercio, que Trump prefiere acuerdos bilaterales y por separado. Y están agitando también las campañas rumbo a las legislativas de noviembre próximo en Estados Unidos. ¿Por qué?
Permítanme darles los detalles. La determinación del presidente Enrique Peña Nieto afecta a 3.000 millones de dólares en exportaciones estadounidenses. Vale para 71 productos, pero pareciera que afectará con mayor fuerza a los republicanos que enfrentan campañas muy pero muy reñidas de cara a las legislativas próximas, que tendrán que sortear estos republicanos esa situación en regiones donde los exportadores se verán perjudicados. Por ejemplo, vamos a enumerar vendedores de manzanas en Washington, de quesos en California, que por ejemplo envió en 2017 77 millones de dólares a México, según cifras del Departamento de Comercio, y carne de cerdo en los estados de Virginia y Colorado particularmente, y de Iowa. Obviamente esto es consecuencia de la decisión inicial de Trump, que además es líder del propio partido, y los republicanos interesados en conseguir votos tendrán seguramente que desmarcarse o distanciarse de esa política comercial agresiva que empieza, como estamos viendo, a hallar respuestas certeras puertas afuera. Evidentemente los demócratas son quienes podrán sacar mayor provecho de esta situación, de este pulseo. Bueno, vayamos a nuestra última pausa y acá me preparo para mostrarles la imagen que ya preparó nuestro coordinador, el señor Chávez, para anticipar lo que viene. Vamos a hablar de Malasia. Dijo no al Fondo Monetario Internacional, que ha hecho las cosas a su manera. ¿Cómo y en qué sentido? Ya abrimos nuestro expediente económico. Última pausa y venimos. A ver, desarrollemos. A diferencia de Argentina, que decidió acudir al Fondo Monetario Internacional para supuestamente fortalecer su economía y evitar recesión, hubo una nación que en medio de una de las peores crisis financieras en décadas dijo no tajantemente al Fondo Monetario Internacional y pudo salir sola de su crisis. Se trata de Malasia. Este país asiático optó hace más de 20 años por hacer las cosas a su manera, además haciendo respetar su libre autodeterminación, en palabras del entonces primer ministro y actual primer ministro electo Mahathir Mohamad. La aplicación de su propia receta demostró que una nación puede sobrevivir a una arremetida financiera si se levanta, si lucha contra ella. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue la propuesta alternativa? ¿En qué resultó? ¿En qué derivó? Empecemos por allí. Vamos a contarlo en nuestro expediente económico a continuación. En 1997, en plena crisis del sudeste asiático, Indonesia, Corea, Filipinas y Tailandia acudieron al Fondo Monetario Internacional a solicitar ayudas financieras por un importe de 105 billones de dólares con el objetivo de restaurar la confianza de los mercados y preparar el terreno para una futura recuperación. Ya fuese por su diseño o a través de una absoluta falta de comprensión, el modelo económico impuesto por el FMI destruyó más aún sus economías. Muy pronto su libertad política, su independencia, también la perdieron. A diferencia de estos países, Malasia, que se encontraba también en condiciones difíciles, y su historia. Al ser el único país que rechazó acudir a los organismos multilaterales, tratando de solucionar sus problemas con políticas internas, fue fuertemente criticado por la comunidad financiera internacional. Ante la crisis, Malasia cometió dos herejías imperdonables a los ojos de los ortodoxos. No recurrió a la asistencia del FMI y decidió controlar el flujo de capitales por un tiempo limitado. Protegió a sus bancos de quedar expuestos a la volatilidad de los tipos de cambio. Limitó el endeudamiento exterior de las compañías a las que dichos bancos prestaban. El gobierno malasio también impuso restricciones a las transferencias al exterior de los capitales de los residentes del país. Congeló durante el lapso de un año la repatriación de las inversiones de cartera. Adicionalmente, devaluó la moneda antes de fijar su paridad al dólar y eludió con ello la especulación sobre su divisa e incrementó sus exportaciones con un ringgit ligeramente devaluado. Los economistas de Wall Street y aquellos del FMI predijeron el desastre cuando se establecieron este tipo de controles y pensaron que los inversores se quedarían afuera de Malasia durante años por el mismo miedo que esas medidas generaban. Entonces se sentaron a esperar que la inversión extranjera se hundiera, que sucediera lo mismo con la bolsa y que apareciese un mercado negro de ringgits, la moneda local, con sus respectivas distorsiones. Esperaron en vano.
La adopción de controles de dichas medidas no demostraron ser adversas en el largo plazo para Malasia en comparación con sus vecinos que tomaron otro rumbo. Estas medidas no solo permitieron a Malasia protegerse de su crisis, sino que además convirtieron los controles de capitales en un impuesto a la salida. En vez de bloquear la salida de los ahorros de los bancos a los ahorristas, le bloquearon la salida a los capitales extranjeros. Dicho impuesto fue reducido gradualmente a medida que la crisis cedía hasta que fue abolido. Malasia demostró que es no solo un derecho, sino un deber de los estados el intervenir en contra de la entrada de flujos de capitales especulativos de corto plazo. Su política fiscal impidió la entrada a una recesión adicional y mejoró la confianza de los mercados y por ende la demanda interna. Evitó el ataque de los especuladores a su moneda y a su mercado financiero. Protegió a sus empresas que no sufrieron los tipos de interés leoninos recomendados por el FMI, evitando las quiebras masivas que se produjeron en Tailandia, Corea o Indonesia, que exacerbaron la crisis económica. Y protegió también a sus trabajadores no aplicando recortes y reformas sociales que hubieran hundido a estos en la miseria a cambio de recibir un préstamo del FMI para rescatar a los bancos extranjeros. El líder responsable del ascenso de Malasia es Mahathir Mohamad, quien fue primer ministro de 1981 a 1903 y por estos días, a sus 92 años, ha regresado al poder. Su retorno para muchos representa un cambio de paradigma y podría tener una gran influencia para resolver las crisis en el Medio Oriente y otros lugares del mundo en desarrollo. Hoy, después de poco más de 2 décadas, Malasia pertenece al segundo nivel de los denominados tigres asiáticos, junto a Indonesia, Tailandia y Vietnam. La relevancia de Malasia no es solamente geoestratégica, sino también geoeconómica, al pertenecer simultáneamente a 3 bloques geoeconómicos: el ASEAN, la Asociación Regional Económica Integral de 16 países que encabeza China y la abatida Asociación Transpacífico de 11 países, donde se dio de baja Trump al iniciar su polémico mandato. El país se consolidó como una economía emergente en expansión y, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, hoy se encuentra a las puertas de convertirse en un país de altos ingresos. Ostenta un nada despreciable lugar 27 en el ranking de las economías globales, con un crecimiento de 5,4% y un per cápita de $29.000 y una previsión para este 2018 de 5,5%, gracias al aumento previsto de la demanda doméstica y de las actividades de exportación. A ver, avanzo con esto a modo de reflexión y ya para ir cerrando nuestro tema de análisis. El Fondo Monetario Internacional, sin duda, no es una entidad neutral, tiene intereses muy concretos. La institución representa y protege los intereses de Wall Street y de corporaciones estadounidenses. Nunca se equivoca cuando escribe en un informe que las reformas estructurales quizá han ido más allá de lo necesario, es evidentemente una muestra de cinismo. Nunca comete la equivocación, por ejemplo, de elevar los salarios de los trabajadores, de aumentar el gasto social o la inversión, dependiendo del país del cual estemos hablando, mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora o aumentar el poder adquisitivo o la capacidad de compra de la población. Su función es saquear países y eso lo hacen sus autoridades a conciencia y meticulosamente. Este tipo de instituciones internacionales, donde también entran la OMC y el Banco Mundial, pueden ser dogmáticas y crueles, pero no son tontas y saben muy bien lo que están haciendo y a quienes benefician siempre. Respecto a Malasia, el Premio Nobel de Economía Paul Krugman dijo en una oportunidad lo que vamos a ver a continuación. Esta frase muy clara, ya les decía para cerrar. El hecho objetivo es que se piense lo que se piense de Mahathir, Malasia se salió con la suya con su apostasía económica. Se puede cuestionar si la apostasía era necesaria, pero no decir que fue un desastre. Ya hemos visto los resultados. Llegamos al final de nuestro impacto económico. Nos seguimos viendo. Siga en sintonía de Telesur. Hasta pronto.